Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico un Narcisista, aquí transmitiendo desde el hermoso Cartagena, en Colombia, donde vine a dar unos talleres y bueno, ahora tomando unas vacaciones. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las 4 cosas que te afectan más durante el trauma de dejar un narcisista o cuando has sufrido el descarte final. ¿Qué son las cosas que más afectan digamos, a tu sentir, las cosas que más trabajo te cuestan en el momento que estás soltando un narcisista? Identifica un narcisista. Vamos a hablar de la primera cosa que más te afecta en un descarte narcisista, ya sea que tú lo hayas descartado o ellos te hayan descartado, es la culpabilidad. Generalmente sentimos mucha culpa porque los narcisistas nos sacan nuestros peores lados, ¿no? Y entonces estamos sintiéndonos súper mal por haber sacado a lo mejor un lado muy agresivo, por haber sacado un lado demasiado confrontativo, porque ya estábamos hartos de tanto maltrato. Esta es una de las principales, digamos, causas por las que mucha gente rompe el contacto cero una vez que ya descartó un narcisista, porque se sienten culpables, porque sienten que a lo mejor no debieron haber actuado así o quieren justamente extender sus disculpas porque no querían haber hecho lo que hicieron, ¿no? Y tengo capítulos donde hablo de esto, de las cosas tan locas que podemos llegar a hacer cuando descartamos a un narcisista. Y entonces, pues rompemos el contacto cero esperando que a lo mejor el narcisista nos haga sentir mejor o valide nuestro comportamiento porque pues, nos volvimos locos o locas. Pero esto no va a suceder. Entonces, esta culpa, de veras, ustedes tienen que entender que no tienen por qué sentirse culpables de haber reaccionado de una manera tan agresiva o a lo mejor tan fuera de la olla como normalmente no hubiéramos reaccionado. Porque hemos sido provocados. O sea, todo en esta vida es un estímulo-respuesta. Y entonces, pues al haber sido provocados, pues claro que teníamos que reaccionar a lo mejor de esta forma agresiva, ¿no? Y es normal que lo hayamos hecho. Ahora, no está bien que siempre reaccionemos de esta forma agresiva a cualquier provocación, pero estas ya son cosas que eventualmente con el tiempo vamos a ir evolucionando cada uno de nosotros. Porque, bueno, al menos nosotros los empáticos sí podemos evolucionar, a diferencia de los narcisistas que les cuesta tanto trabajo poder llegar pues, a evolucionar. Entonces, si estás sintiendo mucha culpa, piensa que pues, a lo mejor hubieras reaccionado diferente si la otra persona también hubiera sido diferente contigo. Es decir, si no te hubiera faltado el respeto tanto, si no te hubiera vuelto un celópata, si no hubieras tenido motivos para desconfiar. Entonces, bueno, piensa que en el futuro posiblemente no volverás a hacer esto, que aprendes de esta lección de a lo mejor justamente no sacar tus peores lados aunque haya sido provocado y como digo, lo vas a evolucionar. Bueno, ¿y qué puedes hacer si te sientes incomprendido ante una situación así? Pues bueno, por ejemplo, puedes unirte al grupo del Facebook que se llama Identifico un Narcisista Grupo. Hay un grupo y una página, busca el grupo y ahí puedes compartir con otras personas que les ha pasado exactamente lo mismo o muy parecido, que viene de un narcisista y que pueden comprender lo que estás pasando. Y no te quedes solo ahí comiéndote la cabeza o tratando de explicarle a alguien lo que es el narcisismo, alguien que no entiende el problema. Porque además eso también nos pasa mucho. Cuando descubrimos el tema del narcisismo y finalmente le ponemos nombre a este abuso, pues nos obsesionamos con el tema y estamos todo el día hablando de eso, ¿sí o no? O sea, y entonces pues eso, mucha gente puede vernos como si estuviéramos loquitos o ciclados en un tema y no es así. Simple y sencillamente tenemos como todos una mente consciente y una mente inconsciente y nuestra mente consciente está tratando de entender cómo y por qué sucedieron las cosas y por eso a veces le damos tanta vuelta al asunto y volvemos al mismo tema y hasta que no vamos encontrando respuestas pues vamos justamente bajándole al tema, valga la redundancia, le vamos bajando 3 rayitas y nos desobsesionamos un poquito, pero pues antes no, antes es muy difícil cerrar el tema y sobre todo pues esto cuando hay cabos sueltos que no hemos logrado entender. Pero por eso sirve tanto entender el tema del narcisismo, porque vas a entender muchas cosas que antes no entendías. El punto número 3, otra situación que también nos duele muchísimo cuando hemos vivido un descarte narcisista, es el abandono. Este abandono en el que nos dejan estos bichos cuando aplican el hombro frío, cuando no nos dan explicaciones de por qué hicieron lo que hicieron, cuando nos estamos volviendo locos, ¿no? Porque nos dé alguien una respuesta y no nos la dan.
Esto, pues bueno, ya sabemos que el narcisista lo hace mucho, sobre todo para engancharte, para que estés ahí obsesionado en ellos. Les funciona muy bien, ¿no? Porque así como antes fueron la quinta maravilla del mundo y te dieron todo lo que tú querías, ¿no? Pues ahora te lo quitan de una manera muy hostil, cruel, absurda inclusive, porque pues como sabemos el descarte puede venir sin siquiera haber una razón de peso, ¿no? Para que esto sucediera. Entonces es así que de repente pues podemos sentirnos muy abandonados como un perro ahí abandonado, o sea, que no nos dieron razones ni explicación, y además nosotros ni siquiera sentimos que haya sido justo este abandono. Y claro que no es justo este abandono, por supuesto que lo último que tiene es justo. O sea, entonces hay una parte de nosotros, cuando sintamos este abandono ante un descarte narcisista, esta falta de respuestas, esta falta de contacto y reciprocidad que obviamente no tienen los narcisistas, es entender esto, que no puedes pedir peras del manzano, no puedes esperar a que haya un poco de compasión, una gota de misericordia por parte de estos bichos. Y por eso son tan malignos y por eso hacen tanto daño. O sea, tú no puedes esperar algo así de ellos, no puedes esperar peras del manzano. Entonces tú solito cierra este ciclo, tú solito encuentra tus respuestas, encuentra la respuesta de que efectivamente se trata de una persona que te engañó, que no te quiere, ¿no? Y que te utilizó, ¿no? Para sus fines, sean cuales sean estos hayan sido. Y que por eso no debes sentirte tan abandonado. O sea, que más bien este abandono, si lo sientes, que bueno, como digo, es natural, realmente no va a permanecer, va a cambiar después de un tiempo. Tómate tu tiempo, si vas a llorar, si vas a sufrir y estar deprimido, ahora es cuando, no después. Es normal que te sientas así, porque tú sí estabas poniendo tu mejor voluntad en esta historia, porque para ti era una historia real, para ti era una cosa que sí valía la pena. Entonces, pues bueno, haz caso como de esto que te digo y tómate este tiempo para justamente lamer tus heridas, entender el problema y no tomártelo tan a pecho en un punto este abandono, porque de todas formas así iba a ser con un narcisista. Es parte del narcisismo, de su crueldad. Y no puedes hacerlo distinto. Entonces, júntate con tu gente querida, con tus mejores amigos, con tu familia, con quien tú necesites y que te dé amor y te recuerde que en esta vida hay cosas mejor para que no te sientas tan triste y tan abandonado. Como digo, esta sensación va a ir pasando poco a poco, pero pues sí, tú tienes que echarle ganas, tienes que ponerte las pilas para que vayas dejando este episodio atrás. Y el cuarto punto de lo que más nos deja jodidos cuando dejamos con un narcisista es justamente la confusión. Nos sentimos como muy confundidos cuando no entendemos cómo ni por qué sucedieron las cosas. O sea, similar a todo lo que les vengo diciendo antes, ¿no? Nos confundimos así de, bueno, ¿por qué me dijo el día anterior que me quería y que nos íbamos a casar y que me iba a llevar de luna de miel? Y al día siguiente me descartó de la forma más horrible diciéndome que ya se iba a casar con otra. O sea, ¿por qué lo hizo? Pues bueno, sabemos que la mente de los narcisistas no funciona igual que una mente normal. Entonces, muchas de estas respuestas las vas a obtener entendiendo el problema, digamos, el trastorno de personalidad narcisista. Es la única forma de encontrar muchas de estas respuestas. Porque vas a ver, y a través de estos 500 capítulos que yo tengo aquí en mi canal, pues que son bastante predecibles, que son un copy-paste, que todos hacen lo mismo. Entonces no te vuelvas loco pensando, o sea, a veces el por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, porque la única respuesta generalmente es porque quería destruirte, porque estabas a lo mejor demasiado fuerte, demasiado rebelde, te estabas defendiendo demasiado, y esto no le convenía al bicho o a la bicha, ¿no? Y por eso te descartaron y por eso te humillaron de esta manera. O esto, a lo mejor tú lo descartaste sin saber cómo ni por qué, ¿no? Y entonces necesitas como volver a armarle el rompecabezas en tu cabeza de todo lo que sucedió para que tú llegaras a hacer eso, a finalmente terminar con una relación así. Entonces, pues bueno, recapitula, ponte a escribir una lista de todas las cosas malas que te hizo, para que así fortalezcas a esta mente consciente que quiere entender cómo y por qué sucedieron las cosas, y finalmente puedas obtener respuestas de por qué a lo mejor tú hiciste lo que hiciste, o respuestas de por qué el bicho de repente hizo una cosa u otra. Porque pues como digo, son predecibles, pero también pueden estar haciendo las cosas no por las razones que las hace un empático, no. Hacen las cosas por razones
que no las hace un empático, pero que sí las hace un narcisista, como digo, a lo mejor el afán de controlar, o el afán de engancharte más, el afán de triangularte, el afán de confundirte precisamente, ¿no? Y el que tú te estés confundido es justamente lo que quería el narcisista, que tú estuvieras sintiéndote así, confundido y que no entendieras nada, porque como digo, para variar, así te vas a enganchar más y vas a seguir cayendo bajo sus garras. Entonces, bueno, amigos, amigas, espero que este capítulo les sirva para controlar estos 4 síntomas terribles que nos dan cuando estamos ante un descarte narcisista, ante un trauma narcisista, ante un dolor así profundo narcisista ante un dolor así profundo narcisista como el que pues, sufrimos, ¿no? Cuando finalmente se cierra un doloroso ciclo con un narcisista. Y entonces, pues sigan estos consejos que les doy, la culpa, pues entiendan que no son tan culpables, aunque se hayan portado un poco mal, entiendan que fueron provocados. Si son incomprendidos, busquen gente que sí entiende el tema del narcisismo, con la que sí puedan entablar una comunicación que les se comprendan, ¿no? Si te sientes abandonados, júntate, acércate a tus seres queridos, no te dejes morir ahí como un perro solitario, escribe, recontacta contigo, y lo mismo con la confusión. Pon en orden tus ideas para que veas que al final estás en el lugar correcto, es decir, lejos de un narcisista. Pues bueno, amigos, amigas, les mando un beso desde aquí, desde Colombia. Y bueno, y si necesitas un poco de asesoría para cerrar este ciclo, porque realmente te la estás pasando fatal y realmente no entiendes qué hacer o cómo hacerle para que este dolor sea menos, pues escríbeme. Yo te puedo dar una asesoría de cómo cerrarlo más pronto, ayudarte a, pues bueno, a cerrar esto de una forma menos dolorosa, porque de que va a doler, siempre va a doler, pero puede ser mucho menos doloroso. Entonces, bueno, amigos, pues pongan el like si les gustó esto, compártenlo, pásenselo a algún amigo que a lo mejor le esté pasando mal, un amigo, una amiga, un pariente, ¿no? Y bueno, pues les mando un besote. Tabata, Identifico un Narcisista, estamos en contacto. Les mando un beso.